Buenos días a todos. Y estamos aquí otra vez para estudiar la palabra de Dios y estamos en Juan 15, en el Evangelio de San Juan, o el Evangelio de Juan. Yo creo que en la iglesia evangélica nunca decimos San Juan, ¿no? Porque todos somos santos. Carlos es un santo, aunque no pensamos como Carlos. Y hasta Rafa es un santo, sí, en Jesucristo. Entonces, por eso no lo usamos, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 15, y vamos a estar hablando de ser fructíferos para la gloria de Dios. Vamos a leerlo antes de todo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Imagínate esto. Dios nos ha revelado muchas cosas en la palabra, porque esto es la enseñanza de los apóstoles. No me elegisteis a vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la obra de tu Espíritu, inspirando a los hombres, meros hombres, para que ellos pudieran escribir, guiado por el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y paramos, Señor, para alabar tu nombre y darte las gracias que no estamos en este mundo oscuro sin una luz verdadera, Señor. Gracias que tenemos la palabra de Dios que nos guía y nos habla a nuestros corazones y nos da fuerza y dirección. Te lo pedimos en la palabra viva, Jesucristo. Amén. Pues muy bien, estamos aquí estudiando Juan 15. Aquí está. Entonces, ¿vas a ponerlo en el... engrandecerlo? Para que sea... No, yo puedo avanzarlo. Yo sé cómo avanzarlo. Pues, en el libro del Evangelio de Juan, todos podéis recordar de lo que se trata. Juan muchas veces a lo largo del Evangelio tiene muchas frases donde Jesucristo estoy diciendo yo soy. Y la frase o las palabras yo soy viene de Éxodo 3, versículo 14, que habla de quién, de Jehová,
del autoexistente. Y cuando se reveló a Moisés en Éxodo, y Moisés estaba inquiriendo, estaba preguntando, ¿quién debo decir me está enviando a Egipto para rescatar a los israelitas? Y él decía, yo soy. Entonces, yo soy el que era, es y será. Okay, el autoexistente. Y Jesús usaba esta frase varias veces a lo largo del Evangelio de Juan para enfatizar su veracidad y el hecho de que Él es Dios encarnado, lo que creemos, ¿no? No lo que hemos enseñado en Cristología recientemente aquí en las clases. Y tú recuerdas, Él es la paz, Él es el pan verdadero. Por ejemplo, en capítulo 6, versículo 35, Jesús decía, yo soy el pan de vida. ¿Ok? Y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y si regresas unos versículos, veis el contexto de este pasaje. Y él estaba hablando con los judíos que estaban muy impresionados por su historia, y decían ellos en versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús decía esto en respuesta a su aserción: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, el maná, sino más mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús es el verdadero pan del cielo. En todo esto Él está intentando destacar que Él es no solo el tipo, Él es en esencia la cosa real, la cosa auténtica. ¿Ok? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida en el mundo. Si comemos a Jesucristo, como enseña en Juan 6, ¿y cómo lo que comemos? Yo creo que creyendo en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en Él, entonces nos da vida eterna. Y el pasaje habla de eso, es que nunca tendremos sed ni hambre espiritual si consumimos en un sentido metafórico a Jesucristo. Esto es eso. Y otro, Jesús es la luz del mundo. En capítulo 8 Él decía, yo soy la luz del mundo. Y en aquel momento Él estaba, creemos, los historiadores por lo menos, que estaba en el corte de las mujeres. ¿Ok? Y allí había un candelabro, o unos candelabros, no recuerdo, donde encendieron durante parte del año. Y Jesús, quizás mirando a estos, decía, yo soy la luz verdadera, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, versículo 12, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Y no estaba hablando de luz para saber dónde tenías que ir a Madrid para buscar algo. No, estaba hablando de vida eterna. Luz de vida, luz que te saca de tus pecados, el fango de el caos, como hemos oído hoy, y te regenera y que da vida. Jesús es la luz, ¿ok? Y sabemos que es la verdadera luz porque en capítulo 1, nada más en el prólogo de Juan, Él decía esto, hablando de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, hablando de Jesús, ¿ok? Aquella luz verdadera. Él es el pan verdadero, no el maná. Él es la cosa que te da vida eterna. Y Él es, en el mismo sentido, es la luz del mundo. No solamente que te ilumina un poco, no, que da luz de vida eterna. Y Él es la puerta de las ovejas. Y el buen pastor, y no voy a hablar de eso porque estaríamos aquí 1 hora. Y sin hablar de Juan 15. Él es la resurrección de la vida y la vida, en capítulo 11. Cuando Él llegó allí con Marta, está con Marta, su hermano Lázaro acaba de morir, y Marta está doliéndose mucho, tiene mucha pena, y
y Jesús empieza a hablar con ellos y dice esto, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, yo soy la resurrección y la vida presente ahora mismo. El que cree en mí ahora, aunque esté muerto, en el futuro y ahora espiritualmente vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces Jesús es la verdadera resurrección y vida. Okay. Si queremos no morir después de esta vida física y queremos seguir viviendo eternamente en la presencia de Dios y no en el infierno, porque todos los seres humanos van a seguir viviendo, pero vas a vivir en un sitio o en otro sitio. La Biblia solo habla de dos sitios, el infierno o el cielo, en la presencia de Dios. Jesús es el verdadero. Cuando llegamos a Juan 15, esto es como empieza. Yo soy la vid verdadera. Voy a hablar de ello en un momento. Jesucristo está, como he dicho allí, es la despedida del discurso de despedida. Es un poco difícil hacer eso. Lo siento, Carlos, por la... pero, y Él está Él sabe lo que va a suceder inminentemente. Él sabe que pronto va a estar en una cruz. En capítulo 13, después en la cena con sus discípulos, la última cena, Él decía a Judas en versículo 27, lo que vas a hacer, hazlo rápido, más pronto. Dice en nuestra versión, en la Reina Valera. Entonces, Él sale, dice en versículo 30, cuando Judas pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y es curioso aquí en este pasaje, en capítulo 13, entonces Jesús, en vez de estar dolido, sabiendo allí va a traer, el que me va a traicionar, Él dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Y la razón que lo dice es porque Él es el Mesías verdadero y Él va a morir por nuestros pecados y nadie podía restringirle o pararle o detenerle. Por amor Él iba a dar su vida por nuestras almas. Y entonces, pero Él sabía, era el jueves y el próximo día, el viernes, creemos, el viernes bueno, siempre decimos en inglés, el Good Friday. Porque era viernes el bueno. Es el día en que Jesús murió. Es bueno porque yo no tenía que morir. Y tú no tienes que morir y estar separado eternamente de Dios. Por eso es Good Friday. Viernes bueno. No para Jesús, sino para nosotros los pecadores. Él se entregó por nuestros pecados el viernes. El Señor sabe que su tiempo es limitado y que va a ser traicionado. Jesús, el Maestro, entonces, a lo largo de capítulos 14 y 15, parte de 13, 16 también, Él va enseñando a sus discípulos justo antes de ir a la cruz. Y tiene poco tiempo, su tiempo es muy limitado aquí. Vemos al final del capítulo 14, en versículo 31, después de haber cenado, después de todo esto, dice, levantamos, vamos de aquí. Entonces, capítulo 15 empiezan creemos en una caminata. Están en Jerusalén, van hacia el jardín de Getsemaní, donde Él va a orar y donde Judas va más tarde venir con un grupo para prenderle, pero Él va andando de una parte de Jerusalén hacia el riachuelo o el de Cedrón y está en el lado este de Jerusalén, tiene que cruzarlo y allí es el huerto de Getsemaní, a la falda, realmente a la base
de el Monte de los Olivos. Y mientras que andaban, Jesús va enseñándole a ellos. Y todo lo que está en su mente ahora, no todo, pero hay muchas cosas en su mente. Su amor para sus discípulos, lo dice en 13:1. Él, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Okay. Estaba pensando en cumplir el objetivo que era su sacrificio, pero también estaba pensando en Judas, en lo que estaba haciendo en aquel momento, al punto de entregarle. Entonces tenemos 4 protagonistas aquí en esta primera parte de Juan 15. Tenemos la vid verdadera, que es muy importante, y no cogemos, creo que es difícil para nosotros coger todo el significado de eso, de la vid verdadera. ¿Okay? ¿Por qué? Obviamente Jesús utilizaba esta analogía, esta metáfora, ¿por qué? Porque veía la vid. Pero tenemos que entender en la historia de Israel, Israel era la vid de Dios. Si vayamos, por ejemplo, a Isaías 5, versículos 1 al 7, el Señor dice allí literalmente que la viña del Señor de los ejércitos es Israel. Y voy a explicar esto más adelante, pero el Padre es el viñador y los pámpanos, y esto sí, quería hablar de eso antes de hablar de la vid verdadera. Había muchas cosas en cuanto a esto, pero vemos en versículo 1, vemos que hay 2 tipos de pámpanos. Hay los que llevan fruto y hay los que no llevan fruto. Entonces es algo muy claro. Aquí dice en versículo 2a, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Algunos han sugerido la palabra airo, que significa nada más que el viñador va a levantar, porque en otras partes del Evangelio de Juan sí podemos traducirlo como levantar. Yo creo que en este contexto no significa nada más que quitar. Aunque él dice que en mí, todo pámpano que en mí, y nosotros que hemos estudiado bien Efesios y sabemos que cualquier cosa en Cristo es salvo. Pero creo que aquí es una excepción, está hablando de usando esta metáfora de manera amplia, y está diciendo, si no lleva fruto, lo quitará. ¿Ok? Así, como en versículo 6, cuando versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y creo que lo que está hablando cuando él menciona aquí este tipo que no produce fruto, está hablando de Judas. Está pensando en él. Él profesaba ser uno de los discípulos. Él andaba con ellos durante 3 años. Él por apariencias parecía como cualquier de ellos. Ninguno de los discípulos era perfectos. Pensamos en Juan y Jacobo cuando querían tener el permiso de Dios de que un rayo caiga del cielo para arrasar a un pueblo, una aldea de los samaritanos. Okay. Ninguno era perfecto, pero sí eran los discípulos de Jesucristo. Pero aquí creo que está pensando en Judas. Y la razón que digo esto es porque no todo que profesa ser creyente es realmente creyente. Verdaderamente, ¿no?
Y la Biblia habla mucho de esto, por ejemplo, cuando vayamos a Lucas 8, por ejemplo, tú recuerdas la palabra, yo creo que todos estáis más o menos familiarizados con la palabra del sembrador y la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Había 4 tipos de personas que oían la palabra de Dios, escuchaban. ¿Cuántos de los 4 grupos, cuántos producían algo de fruto? Eso es, Chaleán, 1. Dice en versículo 15 de Lucas 8, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno, no porque no está diciendo que por su corazón es bueno y recto, que no, está diciendo que Dios había preparado la tierra para que sea buena tierra, retienen la palabra oída, el evangelio, el mensaje de la palabra de Dios, y dan fruto con perseverancia. Entonces sabemos de la parábola del sembrador y la semilla que no todos los que oyen, y quizás tú estás aquí hoy, escuchándome hoy, por oír o asistir a un culto en la iglesia no te salva. Tienes que tener una relación vital, viva con el Señor omnipotente, el yo soy, Jesucristo. Otro pasaje en Mateo 7, esto siempre nos causa un poco de consternación, pero recuerdo que Jesús estaba hablando siempre estaba, o muchas veces, advertía a sus discípulos de que es fácil ser engañado y habrá gente que querían engañaros en el futuro y ahora. Y él dice, está hablando de los falsos maestros, creo que de los judíos, de los fariseos y los saduceos. Y eso dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 19. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Entiendes? No producen buen fruto. No es parte. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Los milagros no salvan a nadie. Nunca han sido capaces de salvar. La única cosa que puede salvar a una persona es el Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios, que habla de Jesucristo y de arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Jesús solamente en la vida verdadera. Termina allí en Lucas 7 diciendo, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, aquí en nuestro pasaje, yo creo que con este grupo está pensando en Judas. Alguien que tenía la apariencia y profesaba ser creyente, discípulo de Jesucristo, seguidor de Jesucristo, pero en realidad vino el momento de ganar un poco de dinero y estaba desilusionado con Jesucristo, pensando que no iba a guiarles a arrasar, a machacar a los romanos y a arrasar a los romanos. Entonces traicionó a Jesús y no produjo buen fruto. Yo diría, no tenemos tiempo de ver todos los versículos, pero en la Biblia todos los creyentes, todos los discípulos verdaderos de Cristo producen algo de fruto. Algunos 30, como dicen en la parábola del sembrador y la semilla. Algunos 30, algunos 60, algunos 70, algunos 90, algunos 100%, ¿ok? Pero la Biblia no concibe de un creyente verdadero que no produce algo para la gloria de Dios. De hecho, dice en un pasaje clave, en Efesios capítulo 2, dice esto, por gracia sois
salvos. Todos sabemos es solamente por la gracia de Dios, por lo que hizo Jesús, que Dios nos concede la vida eterna, ¿no? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Creemos en Jesús. No habla aquí de arrepentirnos, pero está implícito. ¿Quién cree en el Señor como Salvador si no ha visto que necesita un Salvador? Y la razón que vemos que necesitamos un Salvador es porque somos miserables pecadores. ¿Quién me podrá rescatar de este miserable cuerpo? Dice Pablo. Solo Jesucristo, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Los que hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios y realmente salvos por Cristo, no podemos jactarnos de nosotros mismos como somos alguien, personas especiales. No, esto es la gracia de Dios, totalmente, desde el principio hasta el final, como dice en Romanos 1. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, versículo 10, capítulo 2 de Efesios, creados en Cristo Jesús, pasado, para buenas obras. Esto es algo que Dios determinó de antemano, en la eternidad pasado, que yo voy a salvar a algunos y ellos van a producir fruto, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Okay, esto es lo que hacen este grupo, ¿no? Llevamos fruto y somos hijos de Dios y no hay otra manera de verlo. Cuando tú estudias un pasaje, por ejemplo, es siempre bueno intentar determinar o hacer una criba de los versículos claves. Aquí en nuestro pasaje es llevar fruto, ¿ok? Otro sería para la gloria de Dios. El amor es muy importante. Obedecer los mandamientos, pero realmente todo el pasaje consiste de esto, llevar fruto, mucho fruto. Lo dice en versículo 2 al final, para que lleve más fruto. Él va a podar a los creyentes para que producen más fruto, y luego en versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y esto es un bosquejo, no tenemos que... Cuando Dios nos ama particularmente y nos salva, estoy hablando de ser salvo. Dios, de una manera efectiva, nos llama y nos salva. Entonces nos elige también a ser hijos suyos. El motivo por la elección siempre es el amor de Dios, sea en Deuteronomio 7 o en Romanos o donde sea. Dios elige a las personas a salvarles porque ama a las personas. Now, ¿por qué ama a Mayelis? ¿Por qué amó a ella en su país? O Rafa aquí en su país. O Victoria o Maribel. ¿Por qué? Esto es algo que no entendemos. Pero la Biblia siempre dice el motivo de nuestra elección, de nuestra salvación, de que la llamada o el llamado sea efectivo es el amor. ¿Ok? Tanto su amor como su elección tienen un propósito claro, que seamos salvos por Cristo. Número 1, salvación, y el segundo, santificación. Que crezcamos espiritualmente. Y este pasaje casi netamente o casi globalmente consiste en santificación. Está hablando de producir fruto para la gloria de Dios. El plan de Dios es que por medio de Jesucristo sus hijos produzcamos mucho fruto para la gloria del Padre. Esto es el sermón, esto es el mensaje. Jesús quería... ¿Alguien puede apagar su teléfono, por favor? El discípulo verdadero siempre está llegando a ser un discípulo más completo, más maduro, creciendo en el Señor. Regresando al versículo 1, la vid verdadera. Yo no sabía mucho de esto, en Isaías habla de esto, y como Jesús, o como Dios Padre, plantó
sacó a Israel, los israelitas, realmente eran hebreos en aquel entonces, y los sacó de Egipto, como dice aquí, y los puso en la tierra de Palestina. Ya, por favor, apágalo. Y dice aquí en Isaías lo siguiente: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Y había edificado en medio de ella una torre. Y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese, y esto es la expectación fallida allí esperaba que diese uvas buenas, uvas deliciosas, pero dio uvas agrias, uvas malísimas, uvas que nadie quería comer. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre vosotros, entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas buenas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada, y haré que quede desierta y no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvias sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa. Y eso termina el pasaje diciendo: Dios esperaba juicio y justicia, y en vez de esto, los israelitas producían vileza y opresión, ¿ok? Clamor. Entonces, esto es lo que he escrito aquí. Estos pasajes nos ayudan a entender mejor la importancia de la declaración de Jesucristo aquí en Juan 15. Yo soy la vid, no la primera vid, pero la vid auténtica, real. Si quieres vida eterna, vida que produce el fruto que da gloria a Dios, tienes que creer en mí. Israel como una nación era la vid o la viña del Señor, pero rebeló contra el Señor. Entonces Él, por medio de su idolatría, sus pecados, Dios dejó que las naciones paganas alrededor de ella le castigaran. ¿Ok? Y es interesante. Todavía en la historia de Israel, durante el periodo de los Macabeos, sería como 1064 antes de Cristo y por el siglo siguiente, ¿sabes que la moneda que producía en este régimen era una viña? Porque representaba a Israel, una vid. Yeah. Y también Herodes, cuando él construyó el templo grande ahí en Jerusalén, que luego fue destruido en el año 70 después de Cristo, también en el altar mayor había una vid muy grande, muy impresionante, cubierto de oro. ¿Por qué? Porque Israel era la vid de Dios. Y ahora viene Jesús y Él dice, es como el maná. No, yo soy más importante que el maná. Yo soy más importante que Israel. Yo soy la vid verdadera. Si quieres tener vida eterna, si quieres producir fruto para la gloria de Dios, tienes que estar conectado, vinculado vitalmente con yo. Y esto es la idea. Israel era el precursor de la vida verdadera. La vida espiritual se encuentra en una nación, no se encuentra en una nación, sino en una persona. Tenemos que admitir, en el Antiguo Testamento realmente, cuando lo estudiamos, había muchas bendiciones de ser judío. Pablo en Romanos 9 nombra algunos de ellos. Él dice aquí,
hablando de sus compatriotas, de sus hermanos judíos que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, Shekinah, el pacto, la promulgación de la ley, que no es nada, es algo muy importante. El culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces, lo que quiero decir con esto es, en el Antiguo Testamento había mucha bendición por ser relacionado con Israel, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesucristo, si quieres algo espiritual, si quieres que Dios te renueve y te salva y te da vida eterna y te rescata de tus pecados, tienes que ir a Jesús. Solo en Jesús podemos vivir abundantemente, espiritualmente, y tener un nuevo corazón y pensar nuevas ideas y tener nuevos objetivos. Es como dice en 2 de Corintios 5:17, si hay alguien, dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, se ve claramente aquí en este pasaje que el énfasis es llevar fruto. Fruto se encuentra en muchos sitios, ¿no? Mientras que el resto del Evangelio de Juan solo lo vemos 2 veces. El Padre es glorificado cuando los discípulos verdaderos de Jesucristo llevan mucho fruto, versículo 8. Y esto es la idea. Y Él quería enseñar a sus discípulos esto para que lo hicieran. Dios no nos salva para que seamos estériles. No, para nada. Por ejemplo, en Santiago, en capítulo 2, hablando en otro contexto, y no quiero, pero nos explica muy bien en Santiago 2, que la fruición o la conclusión de nuestra fe es obras, es bueno fruto. Dice aquí, así que también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí mismo. Pero aquí dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen en ti, tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerte? Entonces, es muy importante que los discípulos, era muy importante y es muy importante para nosotros que entendemos, si somos creyentes auténticas, habrá fruto. Produciremos para la gloria del Padre fruto. Y estos son versículos en el pasaje que hablan de eso. Obviamente la poda aquí es una actividad de la viticultura que asegura la máxima producción de la fruta. La vid dejada a sí mismo crecerá de forma no productiva, ¿ok? Esto es la idea. Si Dios no limpia, en versículo 2, no poda, no habrá crecimiento, no habrá fruto para la gloria de Dios. Y lo vemos un poco así como en estas fotos, no sé si podéis ver muy bien, pero hay uno descuidada, como algunos de los árboles aquí, y luego hay una vid podada que produce fruto. Y el viñador, aplicándolo a nuestras vidas y pensando que realmente a dónde iba Jesús con sus discípulos, porque a partir del versículo 3, Él empieza a meterse con ellos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La manera en que Dios nos salva, no solamente la manera en que Dios nos salva, la salvación, pero nos santifica, nos madura, siempre tiene que ver con la palabra de Dios.
versículo 3. Vosotros ya estáis limpios, habéis sido salvos por la palabra que yo os he hablado, el Evangelio. Las buenas noticias de que alguien ha venido desde el cielo, expresamente enviado por su Padre Celestial, para morir en la cruz, para dar su vida en rescate por muchos. Para que tú y yo, que no somos capaces de salvarnos, y somos pecadores todos, Cristo fue allí y ganó la victoria y venció la muerte y el pecado y el diablo, para que tú y yo podemos ser salvos. Esto es la idea, ¿no? Y el viñador divino limpia, ahora hablando de la santificación, poda o limpia, corta a veces en otros contextos, con el fin de maximizar la producción de fruta. Y a veces duele, siendo seres humanos. Es una figura sugestiva para la vida cristiana. El fruto cristiano nunca es el resultado de dejar las energías de la planta como un caos. No, Dios tiene un plan, y el plan es esto que enseña el pasaje, que amamos al Señor con mucho y obedecemos sus mandamientos. No es difícil. Fe y obediencia. No es difícil. Amor, fe y obediencia. A veces nosotros complicamos la cosa. La disciplina de Dios, del Dios amoroso, como dice allí en Hebreos 12, al que ama al Señor, al que ama el Señor, disciplina. ¿Ok? La manera en que Dios a veces en nuestras vidas nos poda para que produzcamos más fruto es por medio de la disciplina. ¿Ok? Y dice allí en Hebreos capítulo 12, versículo 11, que al final de este proceso, y no podemos leer todo el pasaje, de la manera en que Dios disciplina para producir santidad y justicia y cosas así. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia, de santidad, a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, a veces, hablando de eso, de podar a los creyentes y santificarnos, Dios usa la disciplina. Y hay muchos otros pasajes que hablan de eso. Pero a veces también, como estamos hablando de personas y no solamente de vida, de plantas y vides y cosas así, pámpanos, Dios también usa pruebas, dificultades, reveses que no son fáciles de llevar. Por ejemplo, allí en Santiago dice lo siguiente, en Santiago 1, un pasaje que bastantes conocéis. Santiago, el hermano del Señor, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, paciencia. Y deja que la paciencia o la perseverancia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La idea es producir, para que seáis realizados en el buen sentido, que tu vida produzca algo para la gloria de Dios. Esto es la idea. Esto es como el Señor nos poda. ¿Qué tipo cuando hablamos de fruto aquí en este pasaje, es curioso la diferencia de opiniones. Leía un sermón de un pastor que admiro mucho, que decía, solamente está hablando de ganar almas, de presentar el Evangelio a alguna persona y ellos se arrepienten de sus pecados y pongan su fe en Jesucristo y son salvos. Pero otro autor dice, pues, si es solamente hablando de eso, entonces Jeremías fuese un hombre muy
Muy triste, ¿por qué? Porque después de su ministerio de Jeremías profetizando durante año tras año a Israel, a Judá, ¿cuántos discípulos tenía Jeremías? 0. Y él fue fiel en su ministerio y hizo bien lo que tenía que hacer. Entonces creo que mejor que restringirlo solamente diciendo que está hablando de ganar almas para Cristo, habla de eso también, pero por medio de acciones. En estos pasajes no tenemos tiempo. Acciones, actitudes. Si eres racista, deja de ser racista. ¿Ok? Es actitudes. Si no puedes amar a nadie, pues dudo mucho de tu fe. La Biblia, aquí en este pasaje y muchos otros, si no amamos a la gente, a nuestros hermanos en Cristo y los demás fuera de este local, y digo a mí mismo más que a vosotros, no somos creyentes, no somos discípulos verdaderos. Necesitamos producir fruto que Dios describe en Gálatas. El pasaje quizás clave, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, templanza o dominio propio, ¿no? Estas cosas Dios produce, Cristo fluyendo por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y si somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, somos diferentes. Y seguimos a nuestro pastor. Entonces esto es lo que quiere Dios de nuestras vidas. Muchas uvas buenas. Desde la metáfora de viticultura, Jesús cambia de tercio para hablar de oración, como el pasaje tiene que ver con permanecer. Realmente todo tiene que ver con permanecer, porque permanecer es amar y obedecer. ¿Okay? Pero ahora Jesús subraya la necesidad de que sus palabras permanecen en ellos. En versículo 3, él había dicho, vosotros sois salvos por medio de la palabra que os he hablado. Sois limpios, estáis limpios. Es casi de la misma manera cuando él estaba con ellos en pasajes anteriores en la cena, cuando decía que en capítulo 13 que no era necesario limpiar todo su cuerpo. ¿Recuerdas? Pedro decía, no Señor, tienes que limpiar no solamente mis pies, sino también las manos, mi cabeza, todo. Y Jesús decía, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está de todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Pero es la palabra de Dios. Dios nos salva por la palabra, nos limpia por la palabra viva y la palabra escrita. Y esto es lo que vemos aquí en estos versículos, en 13 a 8. Lo vemos en versículo 7, si permanecéis en mis palabras y permanecen en vosotros, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es la palabra de Dios. Esto es el instrumento que el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, usa para producir fruto en nuestra vida. Es la palabra. No solamente en salvación, pero en la santificación también. Y tenemos que, si un hombre permanece auténticamente en Cristo, entonces sus oraciones serán ofrecidos en el nombre de Cristo. Es decir, de acuerdo con todo lo que Cristo representa y ha enseñado, sus enseñanzas, la palabra de Dios. Y también si un hombre permanece genuinamente en Cristo, entonces vivirá en obediencia a las palabras de Cristo. No es difícil de entender, es fe, es amor, fe, obediencia a la palabra de Dios, permanecer. En el amor de Jesucristo se hace realidad en nuestras vidas cuando obedecemos sus palabras o mandamientos. Y lo vemos en versículos 9 de Dios. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Siempre tenemos que asegurarnos que nuestra actitud o perspectiva es correcta. Obedecemos, como dice, obedecemos porque amamos. Hay un pasaje creo que es 1 de Juan 2, que dice que y los mandamientos del Señor no son gravosos, no son pesados. Sabemos que no estamos viviendo correctamente la fe cristiana el día que Ricardo digo, yo estoy harto, yo estoy hasta aquí con obedecer a Jesús o desprecio de alguna manera sus mandamientos. Realmente sus mandamientos no son gravosos. Es vida. Es como este pasaje en el Antiguo Testamento. Estoy poniendo delante de vosotros aquí la vida y aquí la muerte. Tenemos que responder con obediencia y amor a los mandamientos de Dios. Y esto es como vamos a producir fruto para la gloria de Dios. El primer mandamiento no es obedecer, sino amar a Dios. El creyente verdadero vive la fe cristiana motivado por el amor de Dios. Por el gran amor de Dios que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que se lo entregó por todos nosotros. Aún siendo pecadores, es una muestra del amor de Dios. Cristo murió por los pecadores, aún cuando ni le conocíamos. Esto es amor. Y como dice en 1 de Juan capítulo 4, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios primeramente, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto sí es amor. Y este amor de Dios debería crecer en nosotros, en mi vida especialmente. Nunca debemos olvidarnos o pasar de largo el gran amor de Dios. Debemos cantar más de ello, estudiar pasajes que hablan del gran amor de Dios. El creyente aprende a depender del Señor mientras que confía conscientemente en Cristo Jesús. Y esto es la razón que hablo tanto aquí en este pasaje de tener una relación vital, una conexión, un vínculo tan íntima, tan cerca del Señor que como estamos conscientes de esto, si vamos a producir algo que glorifica a Dios, tenemos que tener las antenas puestas y estar despiertos. Depender significa mantener una relación íntima y viva con el Señor Jesús. Y empieza con leer su palabra cada día. Siempre estoy diciendo la misma cosa, pero la palabra de Dios, la obra del Espíritu de Dios, aquí cada uno de nosotros tenemos una copia, es una gran bendición. Para que podamos saber cómo vivir la vida correcta, quién es Dios y qué espera de nosotros. Jesucristo entendía muy bien que el estado de ánimo de sus discípulos en este momento afectaría mucho su futura obediencia, que cumplan o no la voluntad de Dios. Ellos estaban muy preocupados porque Jesús estaba diciendo en todos estos pasajes que me voy, vamos a estar separados. Y donde yo voy, vosotros no podéis seguirme. Entonces, obedecer fielmente al Señor día tras día no es una tarea fácil. Por esto Jesús se preocupaba por su estado de ánimo. Y dice en versículo 11, estas cosas os he hablado. Otra vez, las palabras de Jesús, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Con su gozo dentro de nosotros por haber guardado los mandamientos, versículo 10, los discípulos tendrán suficiente ánimo, coraje, ganas de seguir al Señor y seguir adelante en este mundo hostil.
De los discípulos, de los 11 en este momento, ¿cuántos de ellos terminaron como mártires? Los 11. No sabemos de Juan, pero creo que la historia es que sí, también. Pero le encontramos con vida en Apocalipsis. Bueno, no vamos a hablar de esto. Resumen, la aplicación para nuestra vida. Jesucristo quiere que vivamos vidas abundantes, vidas llenas de fruto para la gloria del Padre, ¿no? El Padre, quien es el labrador, y eso es algo que no he tenido tiempo ni he enfatizado, pero Dios siempre está trabajando en nuestras vidas. Es como Filipenses 2 cuando dice, Pablo dice esto, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, el Padre hace todo lo posible para que tú y yo tengamos vidas fructíferas, vidas que producen fruto para la gloria de Dios, actitudes, acciones, etcétera, para la gloria de Dios. Tenemos que mantener nuestra relación vital con Jesús para que su vida fluya en nosotros, y yo no puedo pensar en mejor manera de hacerlo es leer este libro cada día, la Biblia, la palabra de Dios, leerlo, meditar en ello. Y pedir a Dios constantemente durante el día, lléname de tu Espíritu, Señor, para que vive la vida como tú quieres. Mantener nuestra relación vital con Jesús por amor plasmado en la obediencia de sus mandamientos. Esto es la idea. Amar a Dios primero. Y luego amar a los demás segundo, como he dicho ahí. Su gozo morando dentro de nosotros perfecciona nuestro gozo para seguir adelante día tras día tras día. Gracias a Dios por este pasaje. Quiero terminar leyendo versículo 16 porque creo que es clave en la interpretación de las ideas expresadas aquí en este pasaje. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. He hecho todo lo posible, como la viña, Israel, Isaías 5, Salmo 80, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto es lo que queremos aquí en Alcalá de Henares. Queremos producir fruto para la gloria de Dios, que atrae muchas otras personas aquí, para que ellos también puedan gozar de la comunión verdadera que tenemos con la vid verdadera, Jesucristo, el Salvador del mundo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de conocerte, Señor. Gracias que tú nos has conocido a nosotros. Gracias por habernos salvado, Señor. Gente que no entendíamos nada de todo esto de la Biblia, de las verdades divinas, pero por tu gracia, como dice en Efesios 2, nos diste la fe, la posibilidad de creer y ser salvos. Algo que no salía de nosotros, sino fue un regalo de Dios. Y queremos parar ahora para darte las gracias por haber enviado a Jesucristo, la vid verdadera. Ayuda a cada uno de mis hermanos a lo largo de esta semana, Señor, de mantener, los que han conocido a Cristo, mantener la relación vital con Jesús. Que fluya mucho el Señor Jesucristo por medio de sus vidas, que tocando a las vidas de los demás. Y si hay alguien aquí, y creo hoy, hay personas que todavía no han llegado a entender cómo pueden ser salvos y pueden disfrutar de la vida eterna. Señor, ayúdales a entender que solo en Jesús tenemos vida eterna.
Ayúdales a arrepentirse de sus pecados, a de pensar de otra manera, de confesar sus pecados a Dios y luego creer en Jesús para ser salvos, Señor. Yo sé que Jesús, la vid verdadera, quiere salvar a alguien hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias y daos en paz y tengáis una buena semana.